Hola, bienvenidas a BTV Memphis, les habla Suset López y en este nuevo segmento le estaremos trayendo temas que queremos explorar, que nos ayudan a crecer, a entender, a vivir mejor, y hoy estaremos hablando sobre un tema que genera mucha duda y muchos tabús, como es la terapia. ¿Qué es realmente? ¿Para quién es? ¿Cómo funciona? Y para responder estas y otras preguntas, aquí les tendremos y les traemos a Brenda Flores. Brenda Flores. Bienvenida, Brenda Flores, a BTV Memphis. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado. No, gracias a ti por venir para educarnos a nosotros y también al público de BTV Memphis. Y Brenda, quería que conversáramos de forma clara y cercana sobre el tema de qué es la terapia. Y quería empezar con la primera pregunta que creo que es muy importante para romper el hielo de qué es la terapia. Bueno, esa es la pregunta más importante antes de que empieces un tratamiento psicológico o de terapia, porque muchas personas no saben lo que es la terapia. Y simplemente la terapia es una serie de sesiones donde tú vas y tú presentas una cuestión, un problema, una situación en lo que tú sientes que necesitas no solamente ayuda, pero un tipo de procesamiento. Ok. ¿Qué mitos tú crees que son los más comunes cuando viene del tema de la terapia? Bueno, lo que siempre se escucha es que tienes que ir a la terapia por cuando llegas a ese punto de que ya estás yendo a la terapia es porque estás loco. Entonces, ahorita cuando te estaba platicando que presentas una cuestión, una situación, a veces un problema, no siempre tiene que ser un problema para que tú puedas asistir a un tratamiento de terapia. Correcto, Entonces, correcto. eso es uno de los mitos más escuchados. O si vas a un psicólogo, a un psicoterapeuta, es porque estás loco, ya tienes esa etiqueta de que tienes problemas. Y estás loco. Y ahora que ya nos acabas de describir el mito de que tienes que estar loco para asistir a una terapia o participar en una terapia, ¿quiénes tú crees que sean los mejores clientes o prospectos para ir a recibir una terapia? Bueno, cualquier persona puede recibir una terapia. Creo que todos tenemos problemas, creo que todos tenemos situaciones que podríamos procesar. Personalmente a mí me gusta trabajar mucho con los adolescentes, porque si agarras a una persona en esa etapa donde están tratando de ver quiénes son como persona, cuál es su personalidad, pero no son legalmente una edad donde ya son adultos, los puedes prevenir de hacer decisiones que pueden arrepentirse. Entonces, bueno, eso es en lo personal. A mí me gusta mucho trabajar con los adolescentes, pero cualquier persona puede recibir terapia, pero en la adolescencia es cuando estás tratando de ver quién soy yo como persona, y pues un tratamiento de terapia te puede ayudar mucho en ese tipo de cuestiones, porque no es un problema. Claro. O a atacar un trauma, ya me imagino que a una temprana edad, y no, como tú dices, no hacer sus decisiones en base de lo que ellos van creyendo y formándose alrededor de ese trauma. Y te voy a decir, la mayoría de las personas que vienen a la terapia con problemas severos, esos problemas actualmente te afectan, pero la raíz viene desde la niñez. Por eso es como en la adolescencia que estoy tratando, no soy un adulto todavía, estoy tratando de ver quién soy como persona, pero no soy un niño, tengo conciencia. Entonces, por eso la adolescencia es como una etapa primordial para poder recibir una terapia, procesar esos traumas y ser un adulto un poquito más, un poco más saludable, pero esos traumas vienen desde la niñez y en la adolescencia es cuando yo veo la diferencia. Sí, yo como paciente de que he tomado terapia anteriormente, no para algún caso, pero sí he estado con gente que me ha recomendado, deberías ir a terapia, realmente no necesitas tener un problema o ser el problema, pero siempre es bueno
hablar con alguien profesional o cosas que uno sienta que realmente no sufre de ello o no le está pasando, y se acopla, me imagino que al dolor o al trauma, a la situación, y Claro. ya hablando con un profesional, pues uno recibe la ayuda que necesita, va descubriendo y desarmando esos problemas o traumas que uno tiene. Cuando la gente me explica, me pregunta, perdón, qué es la terapia o qué significa la terapia cuando es una persona que viene a recibir la terapia. Yo les explico de esta forma, es casi cuando se te cae una venda de los ojos, porque empiezas a procesar cosas, a descubrir patrones más saludables, a hacer mejores decisiones. Entonces, a veces cambia tu personalidad, tus gustos, creces relaciones. Entonces, es como tú, pero súper mejorada. Sí, fíjate que así, hablando de lo personal, ¿verdad? Un poquito. Así fue como yo me sentí. Como que me quitaron una venda de los ojos. Crecí, analicé y entendí muchas cosas de otro punto de vista, tal vez no como de víctima o tal vez no como la agresora o el problema. Siento que sin tener el problema, como nosotros decimos, sí es bueno siempre tener terapia y mucho más cuando viene hacia la edad de los niños. Y es primordial. ¿Cómo se dice? Cuando tú vas creciendo, cada año tienes que hacerte un examen físico, tienes que ir al doctor a hacerte chequeos. Una evaluación. Con la salud mental es lo mismo, pero como es algo que no vemos, no tomamos eso en cuenta. Entonces, hay personas que, empiezan la terapia y se le recomienda la fase del mantenimiento de la terapia, igual como cuando te haces tus chequeos, tus evaluaciones, los chequeos físicos es algo que tienes que continuar, pero como no lo vemos, no es algo que podemos ver, es como que a veces se nos olvida que existe la salud mental. O que sea algo normal, porque yo siento que todavía es un tabú hoy en día. Como la gente te dice, ve a checarte los ojos, nadie así comúnmente o fácil te dice, ¿has ido a terapia? ¿Te has checado, no sé, cómo está tu salud mental? Sí es cierto y siento que debemos de hacer mejor como en comunidad, en promocionar eso, como lo que estamos haciendo ahora, dejándole saber al público de esto que está disponible y que no es algo de mal. No es que estés loco. Hay en las situaciones donde una persona tiene un problema severo y ya está buscando terapia, yo les explico a las personas, a veces no es terapia, es como una intervención de crisis. Por ejemplo, si tú estás en crisis y tú quieres tratar de solucionar un problema, va a ser difícil que te entre el proceso de procesamiento porque el enfoque es en el problema. Claro. Entonces, hay personas que no tienen ese conocimiento. Al principio la terapia no es voy a ir a la terapia y me voy a mejorar de la noche a la mañana. Es un proceso también, el inicio de la terapia. Y ahora que menciona la intervención de crisis, ¿cuál sería la diferencia o qué es la diferencia de tratar una intervención de crisis a ir a una terapia normal en una oficina, un chequeo regular, diría yo? Tienes que ver que, voy a decir, el problema, la cuestión que la persona esté llevando, si es alguien que necesita una hospitalización, si es alguien que está en una etapa suicida, si es alguien que necesita un cuidado ya más intenso, eso es como una intervención de crisis ya algo severo, donde necesita una hospitalización y que lo estén cuidando 24 horas al día. Y hay niveles de programas de terapia. La terapia semanal es como un mantenimiento también de lo que ya ha pasado cuando estás hospitalizado. Entonces, la mayoría de las veces cuando una persona la tenemos que hospitalizar para que calmen la crisis, los hospitales coordinan con alguno de nosotros
para que esa persona no nada más salga del hospital y siga su vida como si nada. Tiene que tener un mantenimiento. Un proceso. Y después de ese mantenimiento, como ya se calmó la crisis, pero el problema sigue, entonces es cuando la terapia se hace semanal o 2 veces por semana, dependiendo de la persona. Muchos factores dependen de qué tanta terapia recibes. Y luego después, estamos tratando de calmar la crisis, arreglar el problema, y después es cuando puedes enfocarte en otras cosas. La mayoría de las personas vienen con ese problema, esa crisis, esa cuestión que quieren trabajar, y ya cuando trabajas en eso, pues hay otras cosas en las que te puedes enfocar. Pero si retrocedemos un poquito, todo viene... las cosas se empalman, las cuestiones se empalman, los problemas se empalman, y luego pasa algo que dices, fue cualquier cosita y ya exploté. Bueno, no, sí, ya venía de tiempo, sí, que colmó la copa, como nosotros le decimos. La gota que derramó el vaso. Que derramó el vaso, sí, correcto. Pero decimos cuántas gotas se tomó para que el vaso se llegara a ese nivel, correcto. Brenda, ¿cómo es una primera sección de terapia? O sea, ¿cómo tú manejas tus pacientes, tus terapias? ¿Y qué puede esperar un paciente de esa primera terapia? En la primera sesión típicamente es un proceso de entrevista. Nosotros le llamamos, es una entrevista psicosocial, lo que significa que es una serie de preguntas de quién eres tú como persona y cómo llegamos hasta donde estamos ahorita, el problema, la cuestión, la situación que estás tratando de procesar, de arreglar. La primera sesión es... Tú vas, se te explican los servicios, se te hacen preguntas de qué es lo que... de tu historial. Típicamente una sesión no es suficiente porque nosotros somos más complejos que una sesión de 45 minutos, de 1 hora. Eso yo le llamo el proceso inicial. Vienes, se te hace la entrevista psicosocial, eso puede durar 2 sesiones. He tenido personas que 3, 4 sesiones todavía estamos trabajando en su historial porque tienen mucho que soltar. Después de eso, diferentes personas lo hacen diferente, pero a mí me gusta hacer evaluaciones para ver si la persona tiene algún tipo de ansiedad clínica, de depresión, estrés postraumático, y eso te puede dar como una base de qué condiciones trae la persona. Y se le puede explicar a la persona en dónde están en cuestión de ansiedad, depresión, y a mí me gusta mucho esa sesión porque dicen, entonces no estoy loco, es que estoy llevando los síntomas de acuerdo a mi nivel de depresión o mi nivel de ansiedad. Entonces les ayuda un poquito más a entender, ok, si estoy en ansiedad severa, por eso me estaba pasando todos estos síntomas. Correcto, y me imagino que pueden ser muchas causas al mismo tiempo, así como ansiedad, depresión y toda combinada. ¿Y qué tipos de terapia existen? ¿Cómo usted elegiría la adecuada para ese paciente? Me baso mucho en el historial del que te platiqué. Yo busco mucho el historial de trauma de la persona. Me enfoco en si hay algún tipo de trauma, cuánto duró ese trauma, si hay algún tipo de traumas complejos, y como mi teoría profesional es trauma, mi especialización son los traumas, el estrés postraumático. Yo siempre estoy buscando por qué fue el trauma que llevó a la persona que viniera aquí. No todas las personas se especializan en traumas, no todas las personas son adecuadas para tu oficina o para ti como persona clínica, pero nos basamos mucho en las evaluaciones. Ok, y eso me lleva a esta pregunta. En base de lo que nos explicaste, de trauma, depende del problema, ¿cómo podrías, o qué le recomendarías al paciente de saber cómo escoger un buen terapeuta o psicólogo, en el caso de
de lo que ellos busquen o donde busquen. ¿Qué le dirías o qué tips tienes para el público sobre dónde y cómo buscar? Puedes buscar en las páginas de psicología, Psychology Today. Es como un directorio de todas las personas clínicas que hay aquí en la ciudad, en el estado. Puedes buscar por estado, por seguro médico, si es hombre, si es mujer, si es desde una perspectiva religiosa. ¡Qué chévere! Ajá, puedes hacer buscar todas, poner en el perfil qué es lo que estás buscando y ahí te da una lista de las personas clínicas por idioma, por código postal, por seguro médico. Eso es algo que usamos mucho. También hay personas que, tuve una tía que fue a terapia que me recomendó aquí. En cuestión de buscar a alguien que sea para ti, tienes que tener esa confianza cuando vas. Cuando alguien llama queriendo hacer una cita, yo primero les pregunto qué es lo que estás tratando de hacer, qué es lo que estás buscando, te mando un juez, te mando un abogado, o es nada más terapia, porque yo quiero asegurarme que sea la persona adecuada y no que sea una persona que empiece un proceso de terapia y que venga y no sea el lugar correcto. Claro, eso es interesante. Es una pérdida de tiempo para la persona, una pérdida de dinero, una pérdida de te habías hecho como una ilusión de que esta persona me va a ayudar, pero si no es el lugar adecuado, pues. Y hasta la motivación también puede afectar, que realmente ellos digan, ok, voy a buscar la ayuda o voy a... Ya la encontré y no era para ti. Y no era, exacto, se resguarde otra vez desde antes que empezó la búsqueda. Mencionaste confianza y me gustaría preguntarte, Brenda, ¿cómo usted cree que se genera confianza pues con alguien que nunca ha ido a terapia y más hablar con alguien que no conocen? Creo que desde la perspectiva de los clientes, yo les llamo clientes y no pacientes, porque paciente sería una persona que está enferma. Y yo les explico también durante el mismo proceso inicial, tú no estás enfermo, tienes alguna condición tal vez psicológica, pero no es como que tienes una enfermedad médica. Entonces, por eso yo les digo, aquí es un paciente y no un cliente. Perdón, al revés. Aquí es un cliente y no un paciente. Creo que la confianza también es cuando ellos vienen y tú eres transparente y les explicas los servicios. Es muy importante que tú les expliques los servicios, la confidencialidad, por lo mismo de que a veces no queremos ir a hablar con alguien que no conocemos. Y uno de los puntos más importantes en el proceso de la terapia es la confidencialidad, que es algo que se les explica en el consentimiento que la persona firma, dando su consentimiento de que esta va a ser mi persona clínica y vamos a tener este proceso de terapia. Claro, y mira que eso es importante hablar, porque hay casos y clientes, gracias por dejarme saber el término correcto, que tal vez se sienten, como nosotros le decimos en Puerto Rico, abochornados, o que tengan pena o algo que hayan hecho mal, o que ellos entiendan que esté mal y que vayan a ser juzgados y hasta en riesgo. Entonces eso de la confidencialidad siento que es algo bien importante, dejarle a nuestro público saber que eso ustedes lo ofrecen y que está disponible, o que así es en el caso de las terapias. Eso es lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes, la confidencialidad, porque tú les explicas a las personas de que todo lo que digan va a ser privado, nadie puede llamar y preguntar si mi hijo está en terapia o mi esposo está recibiendo la terapia o si mi novio está asistiendo a sus terapias. Pueden llamar, pero no se les puede dar la información. Claro. Entonces ese es uno de los puntos más importantes que tú les explicas desde el principio, y creo que eso hace algo para las personas sentir como que encontré a alguien que me va a escuchar y no va a decir nada. O me va a juzgar, o no estar en peligro de exactamente. Interesante. Brenda, ¿por qué crees que en nuestra comunidad latina hay aún estigma
sobre ir a terapia? Creo que eso es por la falta del conocimiento y de educación de lo que es la terapia. Okay. Nosotros platicamos mucho las primeras sesiones, no es que la persona esté loca, es que tiene una cuestión que se tiene que trabajar. Y volviendo a la niñez, yo cuando hago evaluaciones me enfoco mucho en la niñez. Entonces, si te pones a pensar, o la persona que esté tratando de hacer la terapia psicológica, empiezan a conectar puntos y patrones que empezaron tal vez desde la edad de 5 o de 6 años, o tal vez un abuso que se les había olvidado que ocurrió y lo habían evadido, y entonces alguien dijo algo y se detonaron y ni siquiera conectan los puntos de que, tal vez es esto que evadí por tantos años y ahorita me está afectando. Entonces es la falta del conocimiento de lo que es la terapia, de qué se trata, de cómo te puede ayudar, de que si voy a terapia me van a juzgar que soy loco. Hay psicoterapeutas que dan el tratamiento desde una perspectiva religiosa y hay otras que no, pero también en nuestra cultura se enfocan mucho en que todos los problemas yendo a la iglesia se pueden arreglar. Pero también hay muchos padres de las iglesias que mandan a los miembros de su congregación a la terapia, por lo mismo de que a veces necesitan más que ir a la iglesia los domingos, o a veces es una combinación de los dos. Entonces la falta del conocimiento de qué se trata la terapia y que me vayan a juzgar o que me vaya a hacer burla a mi familia o que ya me vayan a agarrar del chiste porque voy a terapia. Y como habíamos hablado todavía del estigma de que vas a terapia y es que tienes o eres un problema. Entonces, ¿cómo podemos normalizar buscar ayuda, ir a terapia entre familia? ¿Qué tips tienes? Porque, para serte honesta, en mi casa nunca se habló de terapia, pero yo creo que nosotros mis papás creían que con un chancletazo se nos iba de todo y nos arreglaba de una. La chancla, sí. Y, ¿qué tips tienes tú para normalizar esta conversación o abrir estas puertas de decir, mi niño debería considerar llevar a mi niño a terapia, o debería de aconsejarle a mi hermana empezar terapia? ¿Cómo podemos normalizar esa recomendación, ese visto de ir a terapia? Creo que ahorita con las redes sociales y ¿qué generación es esta? La generación no millennials. ¿Zen? ¿O Gen Z? Ay, Zen necesito yo. Con esto. Están como que más abiertos a los servicios de terapia, y creo que ellos están como tratando de normalizar esa conversación para los papás. Cuando lidiamos, por ejemplo, con un padre de familia que está un poquito opuesto a la terapia, yo siempre pregunto, ¿cuál es el daño que puede causar esto? Entonces, los pros y los cons, ¿qué beneficio puede tener? Entonces, por ahí puede que empecemos la conversación de, bueno, que si alguien va a terapia, ¿qué daño puede tener? ¿Qué daño puede causar? Sí, que sería lo positivo y lo negativo de ir a terapia. Sí, es cierto. Después después que yo empecé a ir a terapia, por lo mismo, porque yo decía, bueno, pues déjame hablar con alguien profesional, no sé, nunca está de más. Sí se vio como algo más normal en mi familia, entre mis amistades. Y lo mismo en mi caso vieron, no creo que ella tenga un problema, o iba a terapia, le va bien. Y sí se vio, ahora se ve, como algo normal. Entonces ya no es como que no vamos a hablar de ese tema, o no lo voy a recomendar, o que alguien le diga va a terapia y es rápido como que, espérate. Ya no es tan tabú en tu familia. Sí, ya no es tan tabú. Pero por eso de lo mismo que alguien tuvo que pasar o abrir esa puerta para que se normalice. Entonces sí siento que es importante dejarle al público de nosotros saber que es algo totalmente normal. No tiene que esperar a que ya el problema o la situación explote
para ir a buscar ayuda. Brenda, ¿y qué te motivó a ti ser terapeuta? O sea, ¿qué te motivó? ¿Qué te gusta? ¿Cuándo empezaste? ¿Hace cuánto ejerces esto? Ok, esa es una pregunta muy chistosa porque yo se supone que iba a ir a la escuela de dentista. Hice todo, hasta fui a varios consultorios para, ¿cómo se dice? Para hacer shadowing. Ah, ok. Y bueno, empecé a tomar clases de psicología y se me hacía tan fácil y dije, ok, tal vez estoy en la carrera equivocada. Y empecé a tomar más psicología, el comportamiento de las personas, me interesó mucho cuestiones de la mente y ese tipo de cosas. Y aparte, una vez me dijeron en la escuela, en la universidad, me falta una clase para graduarme, la puedes tomar en el verano, 2 meses, y tomé una de sociología. Entonces, en vez de un verano, me quedé todo un año extra porque también me gustó la sociología. Entonces dije, eso es un buen complemento, una carrera en psicología y otra en sociología. No sé, tal vez porque se me hizo fácil y dije, escuela de dentista, un poco difícil, la psicología, a mí se me hace súper fácil y aquí me tienes. Pero tengo ya más de 10 años haciendo este tipo de trabajo. ¿Y aquí en Memphis o? Sí, aquí en Memphis. ¿Y qué certificaciones o diploma o licencia tiene usted? Bueno, ¿cómo le dirías? La carrera en psicología, en sociología. Soy licenciada aquí en el estado de Tennessee de salud mental y pues se me olvidan, pero tengo certificaciones de trauma. Lo mío son trauma. Las especializaciones son traumas, comportamientos de la mente, comportamientos de las personas. Ese siempre es mi enfoque. O sea, que cuando nos referimos a usted, nos referiríamos como psicóloga. Psicoterapeuta. Psicoterapeuta, ok. Y hay una diferencia también que bueno, y ese es otro tema, un psiquiatra es para alguien que te va a dar un tipo de medicamento, tratamiento de medicamento, pero no te va a dar terapia. Un psicólogo te va a dar terapia, un psicoterapeuta te va a dar terapia. Aquí también en este país los trabajadores sociales, si tienen las certificaciones necesarias, te pueden dar terapia. Ok. Ahora, mencionaste que para el psiquiatra ellos te medican, o sea, te ayudan con medicamento, pero no te dan terapia. Me imagino que serías referido por un psicoterapeuta o un psicólogo al psiquiatra. O sea, tú no llegarías ya de una. La mayoría de las veces es tu doctor médico, porque también tu doctor médico te puede dar medicamento y si están viendo que no está funcionando o necesitas otro nivel de cuidado, entonces ya es cuando, ya ves, cada quien trabaja con sus propias personas de confianza, pero la mayoría de las veces tu doctor de cabecera te recomienda. Perfecto. Brenda, ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo o duda a dar este primer paso? Lo que a mí me gusta decirle a las personas, a los adolescentes, es usa tus recursos. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos acceso a YouTube. Puedes buscar qué es la terapia, cómo es un proceso de terapia, cualquier pregunta, que tú tengas, la puedes buscar y ahí te van a salir miles de videos, de explicaciones. Nada más porque eso quita un poquito más el nerviosismo de que si llamo a terapia o si voy a terapia, ¿qué va a hacer? Usa tus recursos. Sus herramientas. Mencionaste el teléfono. Te voy a hacer una pregunta de tecnología. ¿Sientes que es o consideras que es igual efectiva una terapia en línea a una terapia presencial? Pienso yo que presencial es más efectiva. A veces no hay otra opción más que la virtual, especialmente cuando hubo COVID y ya ves que la pandemia y todo se cerró. Bueno, mi oficina estaba abierta, los servicios de salud mental no
no pararon, pero yo 100% siento y pienso que la terapia presencial es más efectiva. Brenda, y para finalizar esta interesante conversación, ¿qué tips tienes para nuestro público o recomendaciones, consejos para encontrarte y agendar una cita contigo o con algún otro psicoterapeuta? Bueno, los tips que yo le doy a las personas, como te lo había mencionado hace unos minutos, es que usen sus recursos. Tú puedes usar tu teléfono para ver qué es la terapia, cómo se toma una terapia. Algo que yo les digo a las personas es, si tú vas a una oficina y empiezas tu primer sesión de inicio y no te sientes a gusto con la persona que estás trabajando, no te quedes con ella o con él, busca otra persona. Tienes que encajar con la persona con la que estás trabajando, porque es la persona a la que le vas a ir a contar todos tus secretos, tus cuestiones, tus problemas. Y si tú vas y te sientes como un poco incómodo y te estoy diciendo y no me siento, te vas a enfocar más en esa incomodez que en sacar lo que tú traes. Pueden usar las páginas se llama Psychology Today. Ahí es donde puedes buscar a la persona clínica basada en el criterio que tú estás buscando. Y ahí estás tú también para encontrarte. Sí, mi oficina está en esa página, pero también mi oficina se llama Flores Counseling Services. Yo trabajo mucho con personas que no saben leer o escribir. Entonces, como mi apellido es Flores, mi logo es una flor, dije, si no se aprenden el nombre, por lo menos buscan la flor. Ajá. Porque hay personas que no saben leer. Mi página de internet es Flores Counseling Services. Y mi número de teléfono es el 901-410-6466. Perfecto, y ahí te pueden contactar, agendar cita. También por la página que mencionaste, que era psychologytoday.com. Por ahí es donde vas a encontrar la información y luego ya te dan un número de teléfono para llamar. Algo que sí quiero mencionar, por ejemplo, yo quité la habilidad de poder programar una cita por mi página de internet, por lo mismo que yo quiero que la persona que venga sea la persona apropiada, y uno aprende por experiencia. Hay personas que no son apropiadas para esa oficina, y prefiero que no llegar al punto de programar una cita y tener que decir, esta persona necesita otro tipo de cuidado. Sí. Entonces, yo respondo todas las llamadas, todos los correos, todos los mensajes de texto. Wow, ok. Entonces, esa es la forma de contactarme, por teléfono. Bueno. O por texto. Ok, sencillo, directo al punto para tu cliente. Bueno, sí, Brenda. Bueno, pues Brenda, gracias por acompañarnos a esta entrevista y conversación tan importante, que siento que hoy en día, porque sí, personalmente yo que he sido cliente de terapia, siento que es algo bien delicado, pero bien necesario con todo lo que está pasando. Mucho más después de lo que pasó con COVID. Ha sido traumático para muchas personas, muchas familias. Siento que es bien importante, y quería que tocáramos esto de qué es la terapia, primero, para borrar cualquier estigma y tabú, y que la gente pues vea esto con otros ojos, o por lo menos que abra una ventana sobre este tema para su familia y sus niños de hoy en día. Muchas gracias por visitarnos, por estar aquí, por dejarnos saber y educarnos, porque hasta yo aprendí un poquito en esta conversación, y espero que claro, la charla haya ayudado a comprender a nuestro público un poquito sobre el tema, y de borrar, por favor, el estigma que tiene esto de la terapia, y buscar ayuda si necesitan, o nada más llamar y saber si es algo que les favorece en algo de que ellos crean, que ellos mismos no se autojuzguen. O también yo siempre le digo a las personas, tú puedes llamar y hacer cualquier pregunta que tengas antes de decir, necesito terapia. A veces nada más tienen algunas preguntas antes de hacer la decisión de que esto es lo que
voy a tomar. Sí, darle ese empujoncito que tal vez tienen una pregunta o algo que ellos dicen, no es valiosa o no debería de molestar. Sí, es cierto. ¿Puedes repetir tu nombre otra vez, Brenda? Sí, mi nombre es Brenda Flores y mi oficina es Flores Counseling Services. ¿Y tu número de teléfono? 901-410-6466. Y recuerden que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino es algo de valentía. Bueno, chicos, gracias por sintonizarse a BTV Memphis. Aquí les hablo Suzette López. Hasta la próxima emisión.